Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar los trabajos de este día. Quiero, por favor, pedirles a los compañeros que tomen su lugar para iniciar. Tengo el agrado de presentar a la doctora Jessica Baños y a continuación voy a hacer una pequeña semblanza de su trabajo, de su trayectoria académica. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Teoría Pública por la London School of Economics and Political Science y doctora en Teoría Política y Teoría Democrática por la Universidad Autónoma de Madrid. También realizó estudios postdoctorales en Ciencias Sociales y Humanidades en México y es experta en educación. Ha publicado diversos trabajos en temáticas de filosofía y teorías políticas, estudios sobre la democracia, cultura política, derechos humanos, género, educación cívica y ética, violencia y pensamiento complejo, entre otros, tanto en México como en el extranjero. Entre los más recientes destacan El republicanismo cívico de Hannah Arendt, Democracia y Ética, en Revista de Estudios Políticos, en 2013, La caracterización de la ciudadanía democrática en el liberalismo político de John Rawls, en Revista también de Democracias. Su tesis de licenciatura sobre el pensamiento político de Hannah Arendt fue galardonada y publicada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su trayectoria destaca haber tenido importantes responsabilidades a su cargo en los ámbitos de la educación y en el ámbito de los derechos humanos, tiempo en el que también coordinó diversas publicaciones en materia de transformaciones educativas y en materia de derechos humanos. Ha sido profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Iberoamericana. Actualmente es docente investigadora de tiempo completo en la Universidad Mundo Real Edgar Morin y recién ingresó al Sistema Nacional de Investigadores. Demos la bienvenida a la doctora y le damos la palabra. Muchas gracias, buenos días. Perdón, es que se movió. Bueno, pues muchas gracias. Ayer estuvimos trabajando en un taller sobre valores cívicos y democráticos, muy interesante con los profesores. Y bueno, esta es una conferencia que complementa bastante el trabajo que realizamos ayer. Pues ayer estuvimos comentando cómo andamos en valores cívicos y democráticos, ¿no? Estos que se estudian a través de encuestas, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de valores, bueno, pues hay muchos tipos de valores, ¿no? Entonces a mí me toca platicarles acerca de los valores cívicos, éticos y democráticos, ¿no? Los valores de la democracia, los famosos principios y valores de la democracia. Entonces ayer estuvimos analizando cómo estamos en México y la verdad que estamos muy mal. Todavía cargamos con herencias muy autoritarias en nuestras conductas y en nuestra cultura. Y bueno, pues el trabajo es seguir, bueno, hemos avanzado en materia de formación cívica y ética bastante en los últimos años. Ustedes conocen los programas, las estrategias pedagógicas, todo el trabajo que se ha hecho. Y bueno, pues hay que continuar avanzando porque, pues sí, nuestra cultura todavía tiene serias deficiencias en materia de valores cívicos y democráticos. Nada más no traigo los datos hoy porque esta es otra conferencia, pero pues sí platicarles que, por ejemplo, el apoyo a la democracia frente a un gobierno autoritario en México pues está en el 37% de la población, lo que significa que estamos al final de todos los países de América Latina, ya no se diga del mundo, ¿no? Somos el país, en una medición del 2013, salimos en último lugar en aprecio y apoyo por la democracia y sus instituciones. Entonces, bueno, pues quiere decir que incluso a nivel latinoamericano, ya no se diga a nivel continental o global,
pues todavía tenemos mucho trabajo por realizar. Y en materia de valores democráticos para la convivencia, es decir, que las personas se guíen a través del respeto, que regulen sus conductas por medio de los derechos fundamentales, los derechos humanos, pues todavía también tenemos mucho trabajo por hacer. Nada más por recordar algunas cifras que vimos ayer, bueno, pues 45% de las personas de este país todavía no estarían dispuestas a compartir su casa con una persona homosexual, 40% no estaría dispuesta a compartir su casa con una persona con VIH, 25% no está dispuesto a compartir su casa con personas con ideas políticas distintas, y así estamos. En fin, ayer revisamos muchas cifras. Entonces, lo interesante de estas mediciones de valores es que no estamos, digamos, trabajando en el vacío, ¿no? o en nuestras suposiciones, sino que también esas estadísticas pues es una radiografía de cómo está nuestra cultura, ¿no? Y bueno, para generar sensibilización y conciencia pues tenemos que entender en el sentido que no estamos bien, ¿no? Bueno, pues voy a comenzar con la conferencia de hoy comentándoles que la educación para la ciudadanía pues es absolutamente indispensable para el buen funcionamiento de una democracia. Una democracia nada más en su diseño institucional no es estable y no funciona bien. Los ciudadanos y la ciudadanía somos una parte indispensable en el andamiaje de la democracia, y si esa parte no funciona también, las instituciones se debilitan, no funcionan y sobre todo no logramos que funcionen los mecanismos de control de los abusos de poder que tiene la democracia y que se basan en el Estado de Derecho. Vamos a ir por partes. Errores más comunes en la comprensión del concepto de democracia, ¿no? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la democracia? Cuando platicamos con nuestros estudiantes a nivel educación superior, generalmente los estudiantes, cuando se les pregunta por sus conocimientos previos acerca de la democracia, generalmente contestan que la democracia es un asunto de igualación de las necesidades sociales. Eso no es la democracia, eso se llama redistribución de la riqueza o un asunto de justicia. La democracia se basa en un principio de igualdad política, es decir, los derechos políticos y civiles deben de ser absolutamente respetados para todos, y todo el mundo tiene que tener igual acceso a la justicia y a los derechos que provee la democracia, sin discriminaciones y también sin privilegios. Eso es la construcción de la democracia. No es una igualación de las condiciones sociales, no es una igualación social, es una igualación política que elimina los privilegios y los estatus diferenciados de los ciudadanos. Ese sería el primer punto que debemos de tener muy claro, ¿no? El acceso a la ciudadanía lo que nos provee es esa capacidad de participar en los asuntos públicos, en la decisión, en la toma de decisiones de los asuntos públicos. ¿Ok? Entonces, primer error en la conceptualización de la democracia, pensar que es un asunto de justicia social. Y por supuesto, la justicia social es importantísima, pero los mecanismos para la redistribución de la riqueza, bueno, sí hay cuando respetamos los derechos de las personas, cuando efectivamente hay derechos fundamentales para todos y acceso a oportunidades para todos, a los derechos económicos y sociales, pues entonces sí logramos igualar también socialmente. Pero bueno, pues en principio tener muy claro que el principio de la democracia es la igualdad ante la ley, en respecto a todos los derechos que están hoy constitucionalmente establecidos y en los tratados internacionales de derechos humanos, que son muchísimos. Entonces, bueno, vamos a ir abundando en esto. También es común, y en América Latina tenemos esta visión de creer que la democracia es solo una cuestión de voto o de sistema electoral. Y la democracia es algo mucho más complejo que eso. Por supuesto, las condiciones de un sistema electoral legal y equitativo son fundamentales para una democracia, pero no es lo único. El diseño institucional de la democracia se sustenta también en otras cuestiones. Fundamentalmente, la democracia es un sistema de organización política
una utopía. Ninguna democracia nunca ha sido una utopía. Digamos que todos los estudiosos y teóricos de la democracia, tanto antiguos como modernos como contemporáneos, si en algo coinciden, es que la democracia no es que sea una utopía, sino simplemente es la mejor forma que se ha encontrado de organización política para una sociedad, de sistema político. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Porque a diferencia de las monarquías que se pueden, o de las aristocracias, las democracias tienen este principio de igualdad de todos, sin privilegios, y también tienen el principio de los límites al poder político. La democracia no permite que el poder político se concentre en un presidente o en un monarca, porque pues, cuando el poder se concentra, es muy fácil su perversión y su conversión en un poder tiránico. Entonces, una de las grandes claves del diseño institucional democrático es establecer límites muy claros, legales, al ejercicio del poder político. Entonces, muy importante porque esa comprensión en México todavía no se entiende bien, y de ahí que luego no podamos combatirnos con ese tanto trabajo. O bueno, más bien el poder abusa, ¿no? El poder abusa muy frecuentemente, vemos explotación, abuso del poder, o sea, todos los días, y pues también tiene que ver con que todavía no terminamos de formarnos como ciudadanos en toda la extensión del término, y bueno, hay que comprender que una de las grandes ventajas de la democracia es establecer leyes, un Estado de Derecho democrático con límites muy claros al poder. Primer asunto de la democracia. O sea, es una serie de instituciones y procedimientos establecidos constitucionalmente que permiten la competencia política y el acceso legal y pacífico al poder, ¿no? A diferencia de cuando se accede al poder a través de las armas, esta es una forma pacífica de dirimir los conflictos por las ideologías diferentes, ¿no? Debe de funcionar. Todavía en México también tenemos controversias en esta materia. No hemos logrado generar un Estado de Derecho también en este término que nos permita, digamos, estar con elecciones que sean claras para todos, ¿no? Y convincentes. ¿Por qué? Pues porque los partidos políticos también todavía cometen ilegalidades, todos los partidos políticos. Entonces, bueno, otro asunto de la democracia. Implica transparencia y rendición de cuentas de las acciones del gobierno. El secretismo en el gobierno es un asunto pues, de los monarcas antiguos, de la Edad Media, no es un asunto de la democracia. La democracia se sustenta igualmente en un sistema de derechos fundamentales. Fíjense, vamos complejizando, ¿no? Es un sistema de derechos fundamentales que son finalmente los derechos humanos. Toda constitución democrática y todo Estado de Derecho se asienta en ellos. Ese es el Estado de Derecho democrático, el que está fundamentado, y en la base de toda constitución están los derechos que están protegidos incluso del propio poder legislativo. El poder legislativo no los puede cambiar fácilmente, porque son los derechos y libertades fundamentales de toda la población que la democracia está llamada a resguardar fundamentalmente. O sea, otra definición de democracia es ser un sistema de derechos para toda la población por igual. Esa es la igualdad ante la ley. Y también la democracia puede entenderse como una forma de vida y de convivencia también, cuando aprendemos a guiar nuestras conductas y acciones por medio de los principios y valores de la democracia, y regulamos también nuestros comportamientos a través de los derechos humanos. Cuando somos capaces, en nuestra convivencia cotidiana, en todos nuestros entornos políticos, comunitarios, sociales, familiares, escolares, cuando somos capaces de contener nuestras acciones, de acotar nuestras acciones, respetando el derecho de los demás. Entonces, aquí tienen ustedes pues una cuestión gráfica de lo que sería este diseño institucional democrático, mucho más complejo de lo que es nada más el voto. Es mucho más complejo, además de todos los mecanismos de participación política que existen, ¿no? Todas las vías de participación. Entonces,
Diseño institucional democrático, fundamental, estos serían como los grandes pilares de la democracia. Fundamental, Estado de Derecho democrático. O sea, el diseño institucional se establece en la Constitución y se cumple. No es nada más un adorno que está ahí, sino que el Estado de Derecho se lleva a cabo tanto a nivel de gobierno como a nivel de la sociedad, cuando la sociedad vive también conforme a este Estado de Derecho democrático. Vive, convive, se relaciona, en fin, ¿no? Segundo pilar, esta división de poderes que impide la concentración del poder. La concentración del poder, como les decía, se puede convertir fácilmente en un poder absoluto, sin control. Decía un autor muy importante, un clásico de Lord Acton, pues que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y efectivamente, pues ustedes pongan a alguien con mucho poder y no lo contengan, no le pongan límites y verán qué sucede, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el principio de la democracia también, dividir el poder de manera que los tres poderes, todavía en México también tenemos grandes debilidades en materia sobre todo del sistema judicial, que no termina, digamos que en el esquema de la división de poderes, cuando Montesquieu lo pensó, la idea era que se dividiera el poder y al mismo tiempo que cada poder supervisara al otro. Y entonces esa es la idea de los pesos y contrapesos famosos de la división de poderes. Entonces, un poder revisa lo que hace el otro. O sea, el poder legislativo legisla, el poder ejecutivo ejecuta y el poder judicial controla que todas las acciones, tanto de la ciudadanía como de los otros poderes, estén en el marco de la legalidad. Por supuesto, cuando el sistema judicial, es decir, el que sanciona que los delitos, cuando los derechos no se respetan, cuando los gobernantes no respetan la ley y abusan, cuando no se sanciona como delito, que es lo que es, delito, entonces lo que tenemos es un sistema donde no podemos ordenarnos jurídicamente en torno al sistema democrático. Y ese caos pues lo vivimos un poco en México, ¿no? Gran desafío que el sistema judicial pues realmente cumpla su papel de sancionar lo que tiene que sancionar, de manera que aprendamos todos a convivir en el marco del Estado de Derecho democrático, ¿no? Bueno, el otro pilar, los derechos humanos, ya lo comenté, y serían los derechos humanos también otro de los grandes límites al poder del sistema institucional democrático, ¿no? El poder no puede pisar los derechos fundamentales de las personas, no puede, se le tiene que sancionar cuando lo hace, ¿no? Vivimos en México en este una crisis pavorosa de los derechos humanos, ¿no? Estamos viviendo esa gran crisis de los derechos humanos con los temas de Ayotzinapa, Tlatlaya, etcétera, 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 y pues vemos cómo simplemente las cosas se quedan en la impunidad, ¿no? No hay nada más grave quizá para desordenar la democracia jurídicamente que la impunidad. Muy grave, porque entonces no contenemos los abusos al poder. Nuestro sistema jurídico no está funcionando. Fíjense que cuando se transitó a la democracia en México, pues tenemos, ya saben ustedes, todavía controversias en materia electoral, pero lo que sí se alcanzó, sí se ha alcanzado en los últimos años de manera muy interesante, es que la Constitución, digamos de los 90s para la fecha, pues ha habido muchos cambios y realmente el Estado de Derecho, hoy podríamos llamarlo en México con todas las letras, tenemos una Constitución democrática, un Estado de Derecho democrático. Ahora, el gran desafío es lograr que lo que esté en la ley pase a las prácticas políticas cotidianas de toda la ciudadanía y de los gobernantes también. Es decir, cerrar esta dualidad que nos mantiene en este sistema tan caótico de México entre Estado de Derecho y prácticas cotidianas, ¿no? Ayer estuvimos platicando mucho de eso en el taller. Sistema de partidos y equidad en la contienda, ¿no? También otro pilar de la democracia es tener partidos que lleven la representación política, pero bueno, que sean legales y equitativas las elecciones, y también muchos mecanismos adicionales para la participación directa de los ciudadanos. Hoy hay muchos mecanismos, es decir, a nivel local, comunitario, estatal y federal tenemos muchos mecanismos de participación política, ¿no? Todavía no los usamos. Fíjense que en México también las estadísticas de participación política están en que personas que han participado alguna vez en su vida por alguna causa, incluso sea la defensa de sus propios derechos, solamente el 16% de la población en promedio, ¿no?
Entonces, bueno, todavía pues no tenemos una sociedad participativa que exija, que demande lo suficiente, a pesar de ver todas las marchas, ¿no? Pero pues no lo suficiente, ¿no? Y un último pilar importantísimo para evitar el abuso al poder también y evitar el secretismo y el oscurantismo de los gobernantes es una esfera pública, una esfera de libertad de prensa con libertad de expresión, bien garantizada, ¿no? Y garantías a la información, al acceso a la información gubernamental, de transparencia y de rendición de cuentas, que también en esa materia, cuando menos en la Constitución Federal, también en materia de transparencia hoy tenemos una de las mejores leyes del mundo, ¿no? Ahora pues aplicar y exigir, ¿no? Entonces, fíjese cómo la democracia pues resulta algo mucho más complejo, ¿no? Y entendiéndole su dimensión más compleja, entonces podemos, pues digamos, apuntalar hacia cuestiones que normalmente no se ven o que no tenemos la conciencia porque no vemos una visión compleja de los conceptos y entonces pues, nos quedamos en el tema del voto y ahí se reduce todo el conflicto político del país, ¿no? En lugar de pues, ser más exigentes, por ejemplo, en que se cumplan leyes, que no simulen los gobernantes, que no sea la cosa del discurso, por una parte que somos bien democráticos, pero por otra parte pues somos corruptos, excluimos, discriminamos, etcétera, ¿no? Y bueno, comentarles también cuáles son las características de una democracia directa, ¿no? Vamos a contrastar qué sería una democracia directa y cuáles son sus ventajas y desventajas y cuáles son las diferencias con la democracia constitucional que les estoy comentando. Ejercicios de democracia directa, pues por supuesto, han sido gloriosas expresiones, por supuesto, pues el nacimiento de la democracia, no fue en Atenas, la democracia no nació en Atenas, la democracia directa, sino incluso en sociedades más primitivas, porque la democracia directa descansa en el gobierno de la asamblea, ¿no? Entonces, sociedades primitivas lo tuvieron, los vikingos también tuvieron sus asambleas, en México también, parece en el México prehispánico, algunas asambleas también funcionaron, y bueno, por supuesto, Atenas, en el Renacimiento, las repúblicas italianas, Roma también, la Roma antigua, la República, no el Imperio Católico, sino la República Romana, que fue previa, también tuvo democracias directas. Las repúblicas, las 13 colonias americanas también vivieron ejercicios de democracia directa de asamblea, ¿no? Esas son las democracias antiguas, las conocemos como las democracias antiguas. Es muy interesante estudiarlas. Primera característica es que los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones a través de la asamblea. Se discuten en asamblea los temas y se vota. Se vota y se toman las decisiones. Sin embargo, las decisiones de las asambleas, pues muchas veces, es decir, no había en todos los casos leyes que limitaran esta toma de decisiones de las asambleas. Entonces muchas veces también las asambleas pues no necesariamente eran justas, ¿no? A veces también se cometían muchas injusticias. Están registradas pues muchas injusticias en las asambleas, por ejemplo Atenas. Utilizaba una práctica común, que se llamaba el ostracismo, que normalmente la asamblea consistía en que los ciudadanos votaban a quién iban a excluir de la comunidad, a quién iban a exiliar. Y pues muchas veces pues excluían a personas muy notables, ¿no? Muy inteligentes. Hay Tucídides, que es un autor muy importante se llama su libro La historia de la guerra del Peloponeso. Si ustedes alguna vez tienen curiosidad por adentrarse en la democracia ateniense, es un libro que refleja muy bien algunos abusos del poder de las propias asambleas, ¿no? Una anécdota es cuando están combatiendo contra los espartanos, que ustedes saben, bueno, Atenas tuvo muchos años de guerra con Esparta y en alguna batalla de Arginusa, se llamaba, una batalla muy importante,
eran batallas náuticas, estaban los barcos, y cuando Atenas gana la batalla, pero como hay una gran tormenta en el mar, muchos soldados se quedan en el mar y los barcos se van, o sea, regresan a Atenas, ¿no? Entonces, cuando regresan a Atenas a rendir cuentas, porque claro que había que rendir cuentas a la asamblea, cuando regresan a Atenas, pues la asamblea decide matar en plena guerra con Esparta a 11 generales porque habían dejado en el mar a soldados pues del pueblo, ¿no? Y bueno, pues después de matar a esos generales, pues se hundió la Atenas porque, bueno, pues ya no pudo sostener la parte militar, ¿no? Otra de las, bueno, y esa sería una anécdota, pero otra anécdota es que también las asambleas normalmente, bueno, no normalmente, pero a veces iban contra derechos individuales de las personas, ¿no? En términos de, sobre todo en términos de exclusión. Y hablando de exclusión, las democracias antiguas fueron muy excluyentes, muy excluyentes, a diferencia de lo que se piensa. En Atenas, las personas que participaban en la asamblea, que tomaban las decisiones, pues representaban más o menos, según las estadísticas y las investigaciones, entre el 2 y el 5% de la población, que eran las personas que cabían en el espacio donde se llevaban a cabo las asambleas. Y bueno, pues por supuesto eran regímenes políticos que se basaban en la esclavitud, y también estaban excluidas las mujeres. Por supuesto, las mujeres nunca participaron como ciudadanas, nunca se les fue reconocido el acceso a la ciudadanía en las democracias directas. También los niños y los extranjeros estuvieron excluidos. Entonces funciona mediante la participación de un grupo reducido de ciudadanos que se reúnen físicamente en un espacio a discutir, deliberar y tomar acuerdos, ¿no? Esa sí sería la parte, digamos, gloriosa de la historia de la democracia antigua, ¿no? Que a pesar de ser excluyentes, los que sí participaban muchas veces eran ciudadanos pobres, ¿no? Los ciudadanos que realizaban oficios, los alfareros, los zapateros, etcétera, participaban en las asambleas. Entonces, pero sí resultaron sistemas políticos sumamente excluyentes. Pero bueno, pues son los antecedentes también del sistema democrático. Ahora, ¿cuáles serían las características de una democracia constitucional? Además de las del diseño institucional que les he comentado, o cuáles serían sus ventajas respecto a la democracia directa. Bueno, esta es representativa porque es más incluyente, es decir, puede abarcar incluso naciones, entonces requiere que existan representantes, pero también mecanismos cada vez más amplios para la participación ciudadana en todos los niveles, ¿no? Federal, estatal y municipal. Y ya expliqué lo del diseño institucional. Y bueno, muy importante esto de que, a diferencia de las asambleas antiguas, cuando se reflexionó sobre esos problemas, cuando se inventó la democracia moderna, los autores, los que la inventaron, que fue fundamentalmente en Estados Unidos cuando se independiza, pues lo que finalmente, leyendo a los autores antiguos, pues ellos determinan que es importante maniatar ese poder de las asambleas, y entonces, bueno, fue cuando inicia el invento constitucional, ¿no? Que es que también la Constitución, como les comentaba hace rato, establece límites al poder de las asambleas, es decir, los congresos, los senados, no pueden ir, o sea, un gran coto vedado que hay en las democracias modernas es que no pueden ir contra los derechos y libertades fundamentales de las personas en lo individual. O sea, la democracia constitucional reconoce fundamentalmente derechos y libertades individuales, no de grupo, no de estamentos como existía en la Edad Media, sino individuales. Es más incluyente, bueno, las mujeres, para que se nos permitiera la ciudadanía, pues tuvieron que pasar más o menos 3000 años de exclusión de la ciudadanía, ¿no? De los derechos políticos. Entonces, nuestra inclusión finalmente ha sido, a nivel global, pues primera mitad del siglo XX, y en el caso de México, pues 1953, cuando ya se reconoce el derecho de la ciudadanía a las mujeres. Entonces, bueno, la democracia constitucional también reconoce los derechos y libertades individuales de las mujeres y
por lo tanto, pues termina siendo más incluyente. Todavía las democracias en general, hegemónicamente, siguen excluyendo a los niños y a los delincuentes del acceso a la ciudadanía. Los delincuentes también en la cárcel, los que están en prisión, pues no tienen derechos constitucionales, ¿no? Muchos están limitados. Y una cosa muy importante, si bien los acuerdos de las asambleas y los congresos se establecen también mediante mecanismos de mayorías, estas mayorías no pueden ir contra los derechos de las minorías. En una democracia constitucional, las minorías también están protegidas constitucionalmente, y es muy importante, es un principio muy importante de defensa del pluralismo. Entonces, las mayorías no pueden tampoco pisar a las minorías. Si sucede, pues es porque no están funcionando los mecanismos constitucionales adecuadamente. Bueno, ventajas de la democracia constitucional frente a la directa ya las comenté, y les comento las ventajas de la democracia también frente a dictaduras y totalitarismos, ¿no? Como, bueno, también en materia de dominación política hay grados y niveles, entonces no es lo mismo un gobierno autoritario que una dictadura, que un totalitarismo. Son niveles de dominación diferentes. Entonces, en el gobierno autoritario, digamos, caso clásico sería el PRI, México, los 70 años del PRI previo a la transición. Digamos, el término correcto no es dictadura, sino gobierno autoritario desde el punto de vista politológico, ¿no? De las ciencias políticas, la clasificación sería esa. Dictadura sería más la dictadura de Pinochet, de Franco, de Mussolini. Eso es una dictadura. En una dictadura se persigue a la oposición política toda, se le ilegaliza a la oposición política y muchas veces se le exilia o se le mata. O sea, la oposición política no puede vivir en una dictadura, ¿no? Otro grado más de dominación. En un totalitarismo hay genocidios étnicos, culturales o de ideas, verdaderos genocidios. Entonces el nivel de dominación sube mucho más, y cualquier persona de un totalitarismo puede decir, mire, esa persona de ahí es sospechosa de ir contra el régimen. Entonces esa persona se le aprende y no tiene derechos en ningún sentido de defensa, se vuelve un sospechoso del régimen. Y entonces resulta que los totalitarismos se vuelven regímenes políticos donde la población vive en absoluto miedo y terror de que cualquier compañero, incluso un familiar, le denuncie. Fíjense el nivel de terror. No sé si han visto alguna vez esta película de La vida de los otros. Se la recomiendo mucho. La República Democrática Alemana de los años 80, para que vean que no estamos tan lejos de los totalitarismos. Hoy Corea del Norte es un totalitarismo, es el único totalitarismo en este momento en el planeta, pero años 80, antes de que se cayera el muro de Berlín, la RDA. Les recomiendo mucho ver esa película para que vean cómo funcionaban los sistemas de espionaje y los sistemas de denuncia, ¿no? En esa película, bueno, es fantástica, porque, bueno, finalmente una pareja hasta se denuncia, ¿no? Entonces, que se ama, ¿no? Entonces, bueno, es terrible, ¿no? Entonces, eso sucede en los totalitarismos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la democracia frente a todo esto? Bueno, nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades fundamentales están resguardadas, supuestamente. Se evita la tiranía, sería una de las primeras ventajas de la democracia frente a todo esto, evitar la tiranía de esos gobernantes crueles y depravados. En la protección de los derechos fundamentales, particularmente en el caso de la democracia, la protección es de los derechos civiles y políticos, ¿no? O sea, civiles, que no te aprendan ilegalmente, ¿no? Que no te persigan, que no te aprendan, el derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones, la integridad física, psicológica, personal, resguardada de la persona, ¿no? O sea, sería el resguardo de la persona en lo individual y de sus derechos. Y los derechos políticos, que son los derechos para participar en los asuntos públicos y exigir y demandar. Libertad de expresión, participación política, acceso a la ciudadanía, etc. También las ventajas de la democracia es que nos permiten una mayor autodeterminación, una mayor autonomía para decidir lo que cada persona quiere hacer con su vida, siempre y cuando no vaya a pisar los derechos de los demás. Y también
también en ese sentido pues permite un mayor ámbito de responsabilidad moral individual, que ahí es luego donde están los desafíos de la cultura política. También permite un mayor desarrollo humano, porque bueno, pues por supuesto hay más desarrollo humano en situaciones donde pues no hay violencia, donde hay convivencia pacífica, donde no tenemos a la dominación política encima, pues el desarrollo humano es mayor. Y el tema de la igualdad política, de la igualdad ante la ley, del que ya les comenté. Ahora, ¿qué es una democracia como forma de vida? Hasta aquí el tema de la democracia como forma de gobierno, que es compleja, ¿no? Hemos visto ya todos sus pilares. Faltan más, pero bueno, en general estos serían los más importantes, los más básicos. ¿Qué es la democracia como forma de vida, no? La democracia como forma de vida no solo se remite al tema, también aquí tenemos a veces una visión parcial, no solo se remite a los derechos de participación política, digamos, directamente, ¿no?, en las decisiones, o del voto también, ¿no?, sino es también cuando logramos, como les decía al principio, pues regular nuestras conductas y nuestras acciones en el marco de los principios y valores de la democracia y de los derechos humanos. Tan sencillo de decir y tan difícil, imagínense transformar una sociedad, una cultura, para que pues, las personas realmente sean capaces de acotar esas conductas, ¿no? Por supuesto, pues eso, ¿cuáles son esos principios y valores de la democracia? Bueno, pues a grandes rasgos, la libertad, o sea, respetar mi libertad y la del otro en el marco de la legalidad, o sea, es decir, libertad no es lo mismo que libertinaje, ¿no? O sea, los derechos fundamentales nos otorgan muchas libertades, muchas. Pero, pues ir más allá de esas libertades y trascender o sea, trascender el derecho en el marco de la libertad, pues eso se llama libertinaje, ¿no? No es un asunto, bueno, el libertinaje también puede tener una lectura moral, pero aquí estamos hablando que cuando se viola el derecho del otro, pues la persona se convierte en un delincuente, ¿no? Así es. Entonces, pues cuando no se respetan estos derechos, cuando se va contra los derechos de los demás, pues se tiene que sancionar. Otro principio y valor de la democracia, el respeto al pluralismo, es decir, todos, digamos, cuando la religión dejó de contener a las personas en sus conductas y acciones, nos convertimos, digamos, ¿por qué? Porque en la modernidad, en el marco de la modernidad, en los últimos años, en el mundo contemporáneo, pues es un mundo de pluralismo de ideas y de visiones y formas de vida. No coincidimos, o sea, a diferencia, digamos, de la Edad Media o regímenes políticos, por ejemplo, los islámicos, ¿no?, que no son laicos y que por lo tanto, pues lo que defienden son formas de vida muy particulares, ¿no?, visiones de lo bueno muy particulares. Las sociedades pluralistas no se mueven por estas visiones acerca de lo bueno, ¿no?, sino que la idea es proteger la diferencia, o sea, que cada persona en su autonomía moral decida cómo quiere vivir, qué forma de vida quiere adoptar, cuáles son sus valores en términos de ideas, de ideología política, etc. Y en el marco de la democracia eso se respeta individualmente y jurídicamente, ¿no? No se debe de invadir el pluralismo de los demás, siempre y cuando esa persona no cometa ilegalidades, no pise los derechos del otro, ¿no? Insisto mucho en ello porque son los límites de la libertad, ¿no?, que es cuando ya trascendemos el marco del derecho, ¿no? Respecto a la dignidad, bueno, por supuesto, ¿no?, el respeto, tan fácil de decir, tan difícil de construir en nuestras sociedades, porque pues todavía estamos muy acostumbrados a invadir al otro, a hablar mal del otro, a todas nuestras prácticas, tanto pues, desde la familia hasta la escuela, hasta el sistema político, ¿no? Entonces ahí son los límites, esos son los límites, ¿no?, de la tolerancia, que es el siguiente valor de la democracia, ¿no? Muy importante saber, aprender, apreciar que la diversidad y el pluralismo no nos empobrece, sino nos hace mejores, nos enriquece porque vemos, nuestra mentalidad se amplía, vemos las cosas de manera más amplia cuando aprendemos a escuchar al otro y decir, bueno, esa persona que a mí me parecía que estaba muy equivocada, pues resulta que cuando fui capaz de escucharle en serio y entender sus razones y sus argumentos, pues entendí que también no estaba tan equivocada,
Entonces, ahí generamos ese aprecio y ese respeto por la diversidad, ¿no? No que cuando alguien menciona una idea distinta, y eso, bueno, hasta en los politólogos es común, una idea distinta, pues inmediatamente a la yugular, ¿no? Porque no, ¿cómo? ¿No? Entonces eso se llama intolerancia. Entonces, ¿cuáles son los límites de la tolerancia? De nuevo, los derechos humanos, el Estado de Derecho. Ese apego al Estado de Derecho pues es de lo que me he pasado hablando aquí, porque bueno, desde mi punto de vista es uno de los grandes desafíos de este país, sistema judicial, Estado de Derecho, que a veces hasta se ve como ideología política como si fuera un tema de la derecha, el Estado de Derecho, ¿no? Cuando estamos hablando de derechos fundamentales, derechos y libertades fundamentales, ¿no? No puede ser un asunto de la derecha, no es posible. Entonces, pues ahí están los límites de la tolerancia, ahí. Entonces, apreciamos la diversidad, pero no, o sea, por ejemplo, el narco, pues por muy diferente forma de vida que tenga, pues no lo podemos permitir, ¿no? O una persona o el bullying, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Cuando vivimos un tema de bullying en la escuela, el acoso escolar, pues no se puede dejar en la impunidad, o sea, sí se tienen que establecer sanciones para los niños que cometen, pues ya actos serios de intolerancia o de exclusión o hasta llegan al daño físico, ¿no? Entonces, muy importante establecer límites desde niños porque somos una sociedad que de repente somos muy tolerantes con los malos hábitos y con el crimen y demás. Entonces, de ahí que tenemos este caos, o sea, porque no logramos consolidar eso. Entonces, pues mucha claridad como profesores en qué actitudes son las correctas desde el punto de vista cívico, democrático, legal, y cuáles son las actitudes y prácticas que no se deben de permitir en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque si no ponemos límites, si no predicamos con el ejemplo, entonces pues lo que sucede es que los chavos se van hacia el otro lado. Otro del principio y valor de la democracia, la igualdad de ciudadanía. Ya, lo expliqué muchas veces. La participación política, la protección de las minorías, la responsabilidad moral, la transparencia y rendición de cuentas. Ahora, ¿cuál es la apuesta curricular en México? Ustedes la conocen, formación cívica y ética. La perspectiva curricular vigente en México apuesta por la formación en valores cívicos y democráticos y éticos. Esa es la apuesta, muy congruente con lo que les acabo de explicar, así como esta perspectiva ética fundamentada en la idea de democracia como forma de vida, ¿no? ¿Qué es la ética? La ética, hay una definición de un autor que se llama Michel Foucault, muy importante hoy en día, bueno, francés, que a lo mejor ustedes han oído, pero él define la ética de manera muy interesante, ¿no? Que hay muchas definiciones que coinciden, pero sería el ejercicio responsable de la libertad. Esa es la ética. El ejercicio responsable de la libertad. Y tenemos libertad, sí, pues para eso tenemos democracia, ¿no? Pero hay que ejercerla en un marco de respeto, de no ilegalidad. Hay que aprender a ser legales, así de sencillo, ¿no? En este marco del orden jurídico democrático. El conocimiento de la democracia, entonces, como forma de gobierno y sus instituciones también es muy importante en el programa curricular y formar futuros ciudadanos para la comprensión y el apego a esta sistema de gobierno. El centro de la apuesta importante, el centro de la apuesta en la formación de valores cívicos, democráticos y éticos, desde mi punto de vista, no está en la formación moral, ¿no? O sea, es decir, podemos tener varias lecturas acerca de lo que significa el término moral, pero fundamentalmente lo moral, a mí me gusta más trabajar con el tema de la ética, o sea, más que moral, me gusta más el concepto ética porque refiere más a una responsabilidad individual. La visión del programa de estudios pues fomenta estos valores más cívicos y éticos, ¿no? Más que valores morales en el sentido tradicional religioso. Esa es la distinción que quiero presentarles. O sea, no en el sentido del crecimiento moral, en el sentido de Colbert, eso está bien,
sino más bien en el sentido tradicional religioso, ¿no? Las sociedades pluralistas pues, no pueden descansar en eso porque efectivamente se respeta el pluralismo, las libertades individuales y por lo tanto no se defiende una forma de vida religiosa, ¿no? Por eso somos sistemas laicos. Bueno, México, ¿no? No todos los países del mundo. México tiene leyes muy laicas, entonces también es importante entender esa distinción. Entonces cuando hablamos de antivalores, pues hablamos más bien de antivalores cívicos y democráticos, que no significan antivalores, es decir, las personas que son violentas, ahorita voy hacia allá, pero también tienen otros valores, pero son valores no democráticos. Entonces se apuesta por una ética pluralista y respetuosa de la diversidad cultural, étnica, religiosa y de ideas que permitan la convivencia ética en el marco de diferentes formas de vida y comprensiones acerca de lo que es bueno para cada quien. Así que ese pluralismo cultural y religioso sea capaz de consensar mínimos, o sea, digamos, el gran desafío de la democracia es que en el marco de esa pluralidad de ideas y formas de vida que decide cada ciudadano y ciudadana, podamos coincidir en que lo que sí tenemos que coincidir, y a veces resulta que tenemos que dejar de lado un poquito nuestras visiones morales o religiosas, es en el marco de los mínimos de la ley. Ahí sí. O sea, ¿dónde está el límite de lo moral? Cuando, por ejemplo, una religión va sobre los derechos, las religiones por lo general son patriarcales. Quiere decir que la mujer no tiene la misma visión como ciudadana, ¿no? No está al mismo nivel. Entonces, pues aguas con eso, ¿no? Entonces, la idea sería que, por ejemplo, si una persona tiene una visión muy católica, o ahora los musulmanes, o los judíos luego tienen también, es decir, casi todas las religiones son patriarcales, sobre todo las monoteístas. Entonces, muchas veces, para generar un gobierno democrático, lo que se requiere, pues es que todas esas personas que tienen visiones religiosas logren desapegarse de ciertas partes de su religión que van contra los derechos individuales. Fíjense, difícil, ¿no? Es un gran desafío. Ese es un gran desafío de la construcción de la ciudadanía. Un gran desafío. O sea, esas personas que tienen ciertas visiones acerca de lo bueno, o por ejemplo, los videojuegos, o cuestiones así, o sea, es decir, ninguna visión acerca de lo que es la buena vida para mí, o para un joven, adulto, etcétera, puede ir contra los derechos iguales de nadie, ¿no? Entonces, pues aguas con ese es el límite de las visiones religiosas. Todo el mundo puede profesar su religión, la que jurídicamente está protegido el derecho a que cada persona profese la religión de su preferencia, pero también limitada por los derechos fundamentales en igualdad de condiciones, ¿no? Y bueno, finalmente esto significa, y ahí sí está el tema del desarrollo moral, pero yo diría desarrollo ético, este tema de Kohlberg, que tal vez ustedes han revisado, porque se ha revisado en la SEP, que las democracias para mejorar requieren que los ciudadanos cuenten con una ética subjetiva, o sea, ese tema de las mentalidades, cívica y democrática. ¿Qué significa eso, no? Otro tema, los derechos de los homosexuales también, ¿no? Causan mucha polémica al interior de las religiones, entonces también ahí tenemos que ser capaces de limitar, digamos, nuestros prejuicios para que pues todo el mundo tenga derechos, o sea, derechos en igualdad de condiciones sin discriminación. Estas, bueno, ustedes ya conocen las competencias cívicas de la SEP. Las 8 competencias que, bueno, son bastante congruentes con lo que les he venido platicando, ¿no? Conocimiento y cuidado de sí mismo. Esto está vinculado con, primero que nada, nosotros somos sujetos de derechos. Ayer platicábamos mucho eso también en el taller. A las mujeres, por lo regular, nos educan para servir a los demás, para cuidar a los demás, para estar atentas de las necesidades de los demás y no para nosotras, digamos, sentirnos sujetos de derechos. Entonces, también es importante, y no es casual, que conocimiento y cuidado de sí mismo sea la primera competencia cívica, porque si yo, como mujer, logro respetar mis derechos, respetarme a mí misma, darme permiso de mis derechos, ¿no? Yo tengo derechos y yo misma me respeto y me otorgo el permiso de ejercer mis derechos, O sea, mi esposo no puede decidir por mí, ni él, ¿no?
ni mis padres, ni mis abuelos, ¿no? O sea, yo también tengo el derecho a la autonomía moral en el marco de mi responsabilidad individual. Entonces, muy importante cuidarse a sí mismo también en el marco del respeto. Si yo soy capaz de respetarme a mí misma, y eso es muy importante en materia ética, soy capaz de respetar los derechos de los otros. Quien no se respeta sus propios derechos, no va a respetar los derechos de los demás. Y entonces les doy otro dato, y este sí es bien grave. 95% de la población en México no conoce sus derechos constitucionales. Entonces, ¿cómo me voy a respetar mis derechos si ni siquiera sé cuáles tengo? Y menos se los voy a respetar a los demás, ni siquiera a mis hijos. ¿Por qué? Porque no conozco el marco de los derechos fundamentales, ¿no? 95%, probablemente ya creció, este es un dato del 2002, que no he vuelto a conseguir en ningún lado. Probablemente ya estamos un poco más conscientes de nuestros derechos, pero aún así estamos muy mal en ese sentido. Entonces, insistir mucho con los chavos en las estrategias pedagógicas, en proyectos pedagógicos de activismo de los derechos humanos, o sea, que conozcan sus derechos, que se aprecien a sí mismos como sujetos de derechos, ¿no? Quien no se aprecia así, pues son súbditos, no ciudadanos. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad, ¿no? La ética. Respeto y aprecio por la diversidad. Sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y la humanidad. Bueno, porque ahora en el marco global pues somos ciudadanos también mundiales, globales, o sea, estamos tan interconectados ya con el mundo que pues muchas veces el mundo nos influye y nosotros influimos al mundo también. Entonces, también, digamos, el marco del respeto hacia ciudadanos más allá de nuestras fronteras. Y también atender temas que ya trascienden, o sea, ser ciudadanos también para atender temas como el cambio climático, que trascienden las fronteras nacionales. Manejo y resolución de conflictos, es decir, que aprendamos a solucionar nuestros conflictos, no por medio de la violencia, también valor y de principio fundamental de la democracia. Resolver los conflictos por medio del diálogo, la escucha, el razonamiento, ¿no? La racionalidad de las personas y no a través de la violencia. Esa es la racionalidad, o sea, cuando somos capaces de dialogar nuestras diferencias, cuando somos capaces de escucharnos y de incluso llegar a acuerdos que nos permitan convivir mutuamente en lugar de matarnos, ¿verdad? Ese es el gran desafío también de este país, ¿no? Saber manejar los conflictos. Eso sí, creo que ustedes están también han tenido bastante capacitación en este sentido, conocen el tema, creo en general, es un tema que se ha trabajado también mucho en la SEP, en el marco de los programas de escuela segura, de formación cívica y ética, Previolem, etc. Participación social y política, apego a la legalidad y sentido de justicia, porque sí, efectivamente, pues ¿cuál justicia cuando no hay Estado de Derecho? O sea, la justicia descansa en el Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, si seguimos siendo ilegales, no va a haber justicia. Siempre va a haber abuso al poder. Acuérdense que cuando no gobiernan las leyes, y ya lo decían los clásicos, gobiernan los hombres. Y generalmente cuando no gobiernan las leyes, gobierna el gobierno del más fuerte, el que abusa más. El gran desafío de México también en el tema del narco es que se ha retirado el gobierno civil, el gobierno de las leyes, y entonces han entrado, digamos, hemos vuelto como una especie de sistema feudal en donde gobierna el gobierno del más fuerte, que desgraciadamente son criminales. Entonces, fíjense qué grave, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestro Estado de Derecho igual. Y comprensión y aprecio por la democracia. Yo diría comprensión y defensa de la democracia, no aprecio, defensa de la democracia. No sería más radical. ¿No? Educar a nuestros chavos para que defiendan todo esto, ¿no? Estos ambientes protectores que hay que generar en la escuela pues tienen que ser con base a ambientes de aprendizaje que se basen en todo esto de trabajar los valores cada mes, todo eso, pero de manera permanente, para que los chavos se acostumbren, sus usos y costumbres, y sus hábitos y usos y costumbres, se eduquen en este sentido y no en el otro. Porque desgraciadamente, bueno, y ahorita vamos a los factores de riesgo del contexto y demás, pero, y cómo nos deseducan los medios de comunicación y demás, ¿no? Pero sería muy importante que los ambientes de aprendizaje sean protectores en la escuela, que los usos y costumbres que aprendan ahí sean cívicos y democráticos, de manera que ellos solitos estén acostumbrados
a ir contra los abusos del poder, que se acostumbren a tolerar, de manera que si uno ya se habitúa a esa vida, pues va a rechazar una vida injusta. Bueno, ¿qué son los valores? Este es un tema de la ética muy importante, de la filosofía, también es un tema interdisciplinario. Los valores se estudian desde la ética, desde la axiología y desde la filosofía. Entonces, ¿qué son los valores? Los valores son parte imprescindible del comportamiento de las personas. Son constitutivos de nuestra personalidad, son lo que somos en nuestra psique, son lo que somos. Son rasgos y características que se manifiestan en todas las dimensiones de nuestra existencia. Es decir, si yo tengo valores violentos, voy a ser violento en el trabajo, en la casa, con mis hijos, en la política. O sea, los valores funcionan, irradian para todas las dimensiones de la existencia. Son constitutivos de nuestra personalidad, de nuestra conducta. Y en los que se incluye, bueno, ya lo dije, el ámbito de la ciudadanía y de lo político. Refieren a las convicciones más profundas de las personas. Son nuestras convicciones, esas que vienen así en nuestra más profunda dimensión psíquica. Y se explican, digamos, por lo que nos es favorable. O sea, ¿para qué tenemos actitudes favorables? ¿Tenemos actitudes favorables hacia la tolerancia o hacia la intolerancia? ¿Hacia el autoritarismo o hacia la igualdad entre pares? Etcétera, ¿no? Podríamos enumerar muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros favorecemos? ¿Cuáles son nuestros valores? Eso implica un trabajo ético, personal, muy importante de revisión de lo que estamos constituidos. Y ninguno nos salvamos porque venimos de pues, herencias pues, más o menos autoritarias en nuestra cultura, ¿no? No hemos sido pues, antes nunca un sistema democrático de vernos como pares, entonces pues las jerarquías, el rollo de la obediencia, ¿no? El lugar para la obediencia, ¿no? El lugar para el pensamiento, todo eso nos ha marcado porque todos crecimos en un sistema educativo así, familiar. Entonces hay que revisarlo, ¿no? Es un trabajo de autoexaminación muy importante que desde la perspectiva ética, si nosotros mismos queremos vivir conforme a estos valores, pues sí hay que estar permanentemente atentos a cuáles son nuestros discursos y cuáles son nuestras prácticas para evitar la dualidad. Ayer platicamos mucho sobre eso en el taller. La verdad es que surgieron cosas muy interesantes, pero... ¿Perdón? Pues estuvo bueno, la verdad. Estuvo interesante. Y bueno, pero ahí está la presentación, está ahí, se quedó con los organizadores y les interesa ver cifras y cifras de cómo estamos, ¿no? Y luego estrategias pedagógicas, porque esta presentación sí no, pues eso se trabaja más como un taller, ¿no? Pero pues sí, esto de la autoexaminación es bien importante para pasar a una perspectiva ética, cívica, democrática, ¿no? Todos traemos herencias autoritarias, hay que verlos, ¿no? Como en un espejito, todos, porque vivimos y crecimos en ellos, nos constituyó nuestra personalidad y son los hábitos, usos y costumbres en los que crecimos, ¿no? Entonces, para transitar hacia la democracia como forma de vida, pues sí hay que revisar continuamente cómo nos comportamos, o sea, somos congruentes entre teoría y práctica, discurso y práctica, ¿no? Allá está uno de los grandes desafíos de este país, también cerrar esa brecha entre el discurso y la práctica. ¿Qué estudia la ética? Pues fíjense que sí estudia los valores hegemónicos que prevalecen en una sociedad. ¿Cuáles son los valores hegemónicos de esta sociedad, no? Ahí lo revisamos y digamos que 50-50 estamos entre, digamos, de discurso, porque eso son preguntas directas al público, entonces estamos 50 y 50 entre valores autoritarios y valores democráticos, nada más en el discurso. Habría que ver luego en la práctica. Todavía estamos muy mal. Bueno, con grandes desafíos, no quiero decir que muy mal. Tenemos grandes desafíos que pasan por lo personal y lo político.
las convenciones sociales predominantes, ¿no?, de una sociedad, pues ahí están los valores, ¿no?, cuáles son, y actitudes y prácticas cotidianas también de una sociedad, ¿no?, si realmente estamos siendo congruentes. Bueno, lo demás ya lo expliqué. Entonces, bueno, yo insistiría en que el término pérdida o ausencia de valores no es muy correcto utilizar. O sea, o tenemos unos valores o tenemos otros. Pero toda persona, como constituye nuestra personalidad, toda persona tiene valores. Más que algunas personas tienen valores autoritarios. La jerarquía, como de lugar, lo que yo diga, tengo la razón, etcétera, ¿no? No vernos entre pares, esto de discriminar en México, ¿no? Tanto que gusta a la gente, esto de ver a la gente para bajito, ¿no? En relación con la raza, la religión, las ideas distintas, las preferencias sexuales, la cultura, los indígenas, ¿no? ¿Cuándo vamos a aprender de nuestros indígenas? Siempre los vemos para abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues somos ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta, ¿no? Entonces, esos son valores autoritarios. Esos son valores autoritarios. El estatus de la clase social. ¡Uf! La clase social. Terrible, ¿no? Abajito. Porque no eres mi igual. No, ¿cómo vas a ser mi igual? Esa es la igualdad política. Esa es la igualdad política, profesores. Esa es por la que tenemos que luchar en la democracia, ¿no? La igualdad social también. O sea, no quiero decir que no sea importante. Eso también. Pero eso se consigue a través de impuestos, creación de oportunidades, ampliación del Estado, generación de estados de bienestar, ¿no? Pero eso es otro tema, no es tema de la democracia, insisto, no confundir, porque por ahí tenemos esas también confusiones conceptuales. Entonces, entender que vivimos con valores autoritarios, que este problema tan grave de México, de la clase social, de vernos siempre como desiguales. Las viejas, ay, las viejas, perdón, pero es que así es, discúlpenme, pero así es, y si no lo vemos, si no nos espejamos en ese sentido, pues estamos perdidos. Entonces, pues no discriminar, o sea, revisarse uno también cuáles son sus valores, ¿no? Pues si a mi abuelita, mi mamá y mi papá discriminaban, pues no repetir, por favor, no reproducir las mismas prácticas porque tenemos gravísimos problemas de estar siempre mirándonos como ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta, ¿no? Esa es la igualdad política, la de la no discriminación en derechos, libertades, respeto y dignidad. Esa es la igualdad política también, como forma de vida. Bien importante, ¿no? Entonces, olvidémonos de la igualdad social cuando hablamos de democracia, no porque no sea importante, sino porque hegemónicamente hay esa visión, y por no tener una visión bien entendida de las cosas, pues seguimos discriminando, y entonces, ¿cuál igualdad política? ¿Cuál acceso igual a la justicia, ¿no? Si los que menos acceden a la justicia son los indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y a los derechos políticos. Y resulta también que las mujeres, ayer lo veíamos también en las estadísticas, todavía un 20% pide permiso para ver por quién votar. Ajá, lo dicen, o sea, en las encuestas lo dicen las mujeres, pido permiso a mi marido o a mi papá por quién votar. Entonces, pues, eso es discriminación, eso no es igualdad política. Y pues nuestra cultura política, pues les digo, persiste en valores, comportamientos, prácticas autoritarias, dogmáticos, ¿no? El dogma, ¿no? Yo tengo la verdad, yo tengo la razón. Fíjense cuál es la verdad de la religión. La verdad de la religión es una verdad dogmática, o sea, es decir, es una verdad de fe, ¿no? Yo tengo fe en lo que me predica mi religión, tengo fe, ¿ok? Esa es una verdad absoluta, es decir, no la voy a cuestionar porque es mi fe. Bueno, las verdades de la ciencia y de la democracia son verdades con minúscula, no son verdades absolutas, son verdades tentativas nada más, si es que no se demuestra algo contrario, ¿no? La ciencia evoluciona precisamente porque siempre está en la autocrítica permanente y buscando, a través de la crítica, del pensamiento crítico al interior de la ciencia, bueno, pues las verdades que se establecen son tentativas hasta que no se demuestra lo contrario, ¿no? Y las personas no dogmáticas, que son las que dudan también, pues son las que suelen ser menos intolerantes también. O sea, si yo estoy en mi dogma y tengo la verdad absoluta y dogmática, pues nunca voy a ser tolerante porque nunca voy a entender que el otro, que es diferente, pues también tiene razones importantes y de peso por lo cual piensa lo que piensa y actúa como actúa, ¿no?
que las personas actúen bajo principios y valores democráticos, de acuerdo con la ética, debe existir una intención específica de las personas hacia su apreciación, el aprecio de los valores de la democracia. ¿Por qué? Pues tiene ventajas vivir en la democracia. Es importante que los ciudadanos lo perciban y lo aprecien. Y luego que derive en una preferencia también por regular sus conductas y acciones con base en esos principios legales, derechos y cultura de la legalidad y derechos humanos, ¿no? Bueno, esto ya sería reiterativo. Desafíos entonces al educar en valores cívicos. Aquí sí está. Bueno, que los estudiantes pasen de los discursos a las acciones, prácticas y actitudes congruentes con principios cívicos y valores democráticos. Eso es la generación de ambientes de aprendizaje en el aula democráticos. Generar esos ambientes, insistiría mucho, protectores, generadores de hábitos cívicos y democráticos, ¿no? Empezando por quizá lo que es la primera base de la democracia, que es el respeto mutuo. Es recomendable que los estudiantes comprendan las ventajas entonces de regular su conducta por medio de estos principios y valores. O sea, ¿por qué preferir unos a otros? ¿Por qué sería mejor? Creo que, bueno, he explicado, pero bueno, ustedes también, desde el punto de vista de su conocimiento, ¿por qué es mejor vivir en la libertad que en la no libertad, ¿no? Es como medio evidente también, ¿no? ¿Por qué es mejor participar que no participar? ¿Por qué es mejor ser tolerante que vivir en el conflicto? ¿Por qué es mejor el diálogo que la violencia? Bueno, pues incluso para el desarrollo humano, ¿no? Las personas que viven en contextos comunitarios o familiares violentos, pues, no pueden tener un desarrollo psicosocial adecuado, o sea, tienen limitaciones. Aprender a dialogar, aprender a escucharse, aprender a entenderse, generar empatía incluso, ¿no? Y pues para formar en valores son importantes las estrategias pedagógicas y establecer en el centro del aprendizaje de los contenidos en formar ciudadanos competentes, en este sentido. Ciudadanos competentes, pero es complejo, es bien complejo ese tema porque no solo educa a la escuela. Aquí sí, formación en valores y educación para la ciudadanía nos forma absolutamente todo el entorno, la familia, la comunidad, ¿no? O sea, primer asunto importante, digamos, incluso desde la pedagogía, también desde la sociología, la filosofía y demás, 3 ámbitos fundamentales para la adquisición de valores en general: la escuela, la educación formal. Ahí todavía tenemos desafíos fuertes en materia de comprensión y aprecio de la democracia, los principios y valores democráticos por parte de profesores, directores, toda la organización escolar, y que finalmente se concretiza también en los estudiantes, ¿no? Todavía tenemos desafíos, hemos avanzado porque pues sí ha habido formación, sí hemos aprendido un poco al respecto de esto, sí hay esfuerzos importantes, pero todavía no estamos en donde tenemos que llegar, ¿no? Pero bueno, hay avances. Todavía habría que continuar este camino. Segundo asunto de la formación de valores, ahí vienen los grandes desafíos. Los entornos en los que crecen y se educan los estudiantes, sus familias, sus entornos comunitarios y los medios de comunicación. Eso también forma, todos los días. Entonces, ahí es donde vienen luego los grandes desafíos, porque podemos educar, incluso podemos ser buenos profesores, podemos tener una buena organización escolar y buenas estrategias pedagógicas, pero cuando los chavos llegan a sus casas, ven violencia, ven faltas de respeto, o prenden la tele, y entonces, pues, ¿cuáles valores democráticos? Más bien puro antivalor no democrático, sobre todo Televisa, y entonces eso está educándolos todo el tiempo. Y grave asunto, de ahí viene la dualidad, teoría y práctica, discurso y práctica, pues sería también ver que
en la escuela o en sus casas se tiene un discurso democrático, pero que en la práctica no se lleva a cabo. O sea, en la práctica más bien nos dejamos llevar por la mordida, por la discriminación, por la burla, por la falta de dignidad al otro, ¿no? Entonces, podemos tener un discurso, pero si las prácticas no son congruentes en nuestros entornos de los que ven los niños, sea en la escuela, sea en su casa, sea en la comunidad o en los medios de comunicación, o sea, ellos lo que están percibiendo todo el tiempo es que ¿qué premia a la sociedad? Ojo, ¿qué premia a la sociedad? Y ahí está el gran desafío. Premia muchas veces más la corrupción, premia muchas veces más la ilegalidad, el subir a cualquier precio, a cualquier costo, la falta de respeto, la burla, ¿no? Cómo gusta luego reírse de las burlas hacia los otros y demás, ¿no? Entonces, ahí es donde viene entonces el problema de la simulación, porque tenemos un discurso, pero en la práctica hacemos otra cosa, ¿no? O incluso en el aula, ¿no? Hay profesores todavía que han entendido el discurso de la democracia desde el punto de vista discursivo nada más, pero que cuando están en el aula excluyen, discriminan, abusan, son sumamente jerárquicos y autoritarios, y entonces aquí pues medio enloquecemos a los niños y a los adolescentes, y entonces resulta que por una parte es el discurso, ellos observan y están totalmente de manera inconsciente, pero están percibiendo que lo que funciona es que hay que tener un discurso, pero en la práctica hay que hacer otra cosa, y que eso es lo que premia a la sociedad, desgraciadamente. Entonces, ese es uno de los grandísimos desafíos para convertirnos en ciudadanos democráticos y cívicos en nuestro país, que mientras la cultura siga premiando otras cosas, mientras en la casa se siga viendo o en la escuela que una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica, pues ¿qué creen que van a hacer los estudiantes cuando lleguen a tomar decisiones? Pues lo que les funciona a los demás. ¿Qué es lo que funciona? Pues no ser democrático, pues ese es el camino que van a tomar, ¿no? Por desgracia. Y tercer elemento de formación en valores serían los ejemplos. ¿Qué son los ejemplos para los niños? ¿Quiénes son sus ejemplos? ¿Messi? ¿Chespirito? ¿La Chilindrina? ¿Quiénes son los grandes héroes de nuestra sociedad? Y ahí también hay un gran desafío, ¿no? O sea, que pues generar mayores condiciones para que ¿qué es lo que se premia finalmente, no? Los videojuegos, la violencia. Entonces, ¿cuáles son los valores a los que verdaderamente están expuestos los niños, niñas y adolescentes? En sus casas, en sus entornos, en los medios de comunicación y en el sistema político. Eso también los educa. También, si ven que el sistema político, pues cuál legalidad, eso, pues es que ese es el mismo camino que ellos van a continuar. Ese es el gran desafío, además de las transformaciones en la escuela. Y bueno, por las estadísticas de acoso escolar, bullying, de violencia intrafamiliar y de violencia intracomunitaria, demuestran estos muy serios desafíos educativos para transformar la cultura social. Muy serios desafíos. Entonces, el gran desafío también significa que, pues, si hay que reeducar a la sociedad, no solo en términos de escuelas, sino trabajar con los padres, como ustedes saben, pues eso ayuda, trabajar con los padres, pero también los maestros, así como se nos ha demonizado tanto a los maestros, pues también los maestros exigir que, por ejemplo, los medios de comunicación tengan contenidos más cívicos y éticos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no los maestros podrían encabezar una cuestión así? Una exigencia de mejores contenidos, de manera que no contrarresten todos los días nuestra labor de docencia. ¿No? Puede ser una bandera muy importante de la docencia, ¿no? ¿Por qué no? En las casas y en sus propias comunidades también. O sea, tenemos que ir más allá de la escuela. Porque acuérdense que también el maestro, ahí platicábamos también en el taller un tema muy interesante que es esto de la revaloración de la figura del maestro, ¿no? Que ha quedado, pues primero antes será una figura de autoridad en los pueblos, ¿no? Junto con el padre, junto con el presidente municipal, ¿no? Ahora,
en estos tiempos, en el siglo XXI, cómo revalorizar la figura del maestro, que ha caído pues, también por las propias perversidades del sistema político también, porque no me parece, no considero que los maestros sean el enemigo público número uno de este país, como algunos lo han dicho, ¿no? Mexicanos primero, por ejemplo, ¿no? Más bien yo sería insistente en cómo revalorizar nuestra función docente de cara a la responsabilidad social de nuestra función. Y nuestra responsabilidad social pues es la educación. Y somos muchos, o sea, en educación básica somos un gran ejército de maestros, entonces sí se podría, desde el punto de vista de un liderazgo docente, pues sí se podría revalorizar, sí, bueno, pues también de repente queremos ejercer nuestra ciudadanía más allá de la escuela, ¿no? En esas acciones y actitudes hacia reeducar. Bueno, estas estrategias pedagógicas las revisamos ayer más puntualmente, pero bueno, dentro del aula, ¿cuáles son las estrategias pedagógicas que nos ayudan en estos temas? Bueno, por supuesto, como ayer decía también el doctor de la conferencia magistral, el doctor Pomposo, bueno, pues nada de memorización y de reproducción de prácticas, eso, sino generar mucha educación por proyectos, mucha educación basada en la experiencia y en la experiencia de los valores democráticos en la escuela. Construir ambientes de aprendizaje democráticos, ya lo vimos, educación por proyectos, por ejemplo, activismos, de buscar resolución de problemas comunitarios, se puede incluso llevar a los niños también a estas peticiones por los medios de comunicación, o sea, responsabilidad social a través de proyectos. Prácticas deliberativas en las escuelas, que la deliberación, a diferencia de la discusión, no es que yo compito contigo para ver quién tiene la razón, sino es la práctica esta tolerante de intercambiar opiniones con argumentos y razones y nos escuchamos y podemos llegar a acuerdos o a negociar consensos a través de esta idea de respeto en las aulas. Para revisar valores también, por ejemplo, para temas controvertidos del mundo en general, pues también es muy interesante porque se intercambian las opiniones y entonces los niños y los adolescentes empiezan a ver que es interesante escuchar al otro, a la contraparte, y que es interesante tratar de buscar horizontes comunes de acuerdo y de consenso. Los dilemas éticos, donde se sopesan los valores que funcionan en nuestra toma de decisiones cotidianas, los procesos de autoexaminación de valores y de prácticas de lo que traemos, así como nosotros como docentes, pues sí es importante esta labor de revisarnos y de ver cómo están nuestras prácticas en relación con los valores democráticos. Y también los niños se les puede también generar ejercicios. Esto además genera mucha práctica reflexiva de parte de los niños, porque pueden empezar a revisar pues qué tipo de valores se les ha educado y bueno, y contrastarlos contra los valores democráticos. La organización democrática de la escuela y la cultura de la legalidad en la escuela sería fundamental para que no reproduzcan prácticas no democráticas. Sancionar, lo que les decía hace rato, no ser tan laxos. México es un país muy laxo con las personas que se portan incorrectamente y hay que sancionar más, hay que sancionar, así como el Poder Judicial no sanciona y estamos en la impunidad, muchas veces también en la escuela permitimos las faltas de respeto y los bullings y las burlas y el respeto y la falta de respeto a la dignidad, porque no tenemos miedo de poner límites, No, es que hay que educar con límites, si no esto es un caos, una anarquía, hay que nada más ser claros en que no hay que educar con limitantes, digamos. Eso de yo tengo la razón y así es y porque lo digo yo, eso sería una limitante, Entonces lo que sí es que hay que marcar límites muy, muy, muy claros, En el sentido de lo correcto, no de lo bueno y lo malo en el sentido moral, de lo correcto y lo incorrecto desde el sentido cívico, democrático y legal. Bien importante porque entonces si no los chavos crecen con esta idea de que, bueno, pues aquí yo me voy a portar muy mal, puedo hacerle daño al otro, lo puedo excluir, le puedo dañar físicamente, lo puedo hacer llorar, lo puedo hacer sentir una cucaracha,
pero pues a mí nadie me hace nada. Y además, si de repente la maestra me dice algo, pues yo traigo aquí a Derechos Humanos y a mi mamá y que me va a defender, ¿no? Entonces, muchos profesores comentan estos desafíos en la escuela que sí suceden, que cuando quieren establecer los límites adecuados, pues a veces son los propios padres los que vienen en defensa de los hijos. Y entonces, bueno, trabajar con los padres en esos casos, trabajar en colectivo docente, muy importante. Un profesor individual no puede controlar esto individualmente, ¿no? Se tiene que trabajar en colectivo docente cuando hay problemas, cuando hay niños problemáticos que ya llegan a la predelincuencia o ya definitivamente a la delincuencia, ya ven que ya han muerto niños por el bullying. Pues bueno, definitivamente tiene que haber una sanción, definitivamente. Ahí gradualmente al nivel de lo que se haya, de la mala práctica que se haya realizado. Pero no dejar las cosas en la impunidad, porque si no seguimos reproduciendo las mismas malas prácticas culturales de la sociedad. Ejercicios de activismo por los derechos fundamentales, eso les encanta a los chavos, a los niños, estar buscando documentales, panfletos de sus derechos fundamentales, buscar también esta idea investigativa en los niños, pues dejarlos buscar los tratados internacionales de derechos humanos, que de civiles y políticos, económicos, sociales, los derechos de la mujer, los derechos del niño, todo eso está en el internet disponible, se les puede mandar a investigar, o sea, al primer clic sale, porque hay miles de recursos y de páginas sobre los tratados internacionales de derechos humanos, es un asunto global, de prioridad de la agenda global, entonces hay miles de páginas en ese sentido, entonces se les manda, y por ejemplo pueden hacer una feria en la escuela de los derechos fundamentales, y primero pues sentirse ellos sujetos de derechos, enseñar que somos sujetos de derechos, y que difundan, por ejemplo, con los grados de los muchachos más chicos o de los niños más jóvenes, de los chiquitos, pues hacer estas ferias de derechos de manera que se difundan los derechos y bueno, los niños felices porque eso de convertirse en adultos y ser así como, hacer cosas de adultos, pues les encanta, ¿no? Entonces, pues se pueden convertir así como en activistas de los derechos, se pueden revisar casos también y problemas del mundo real. Por ejemplo, se pueden traer casos al aula, injusticias que veamos en los periódicos, injusticias relacionadas con los derechos, etcétera, pues traerlas a la deliberación en el aula, ¿no? Generar conciencia. Elaboración de historias, memorias y testimonios personales también para la revisión de los propios valores de los niños y ejercicios de participación política en general. Y bueno, ¿cuáles son los contextos, ¿no?, que nos están ahorita rebasando, que también es la dificultad? Pues otros grandes riesgos actuales, o sea, digamos, además de los desafíos estos de culturales por las herencias autoritarias que cargamos, pues tenemos otros desafíos en la educación de los valores por los contextos, ¿no? Este consumismo desbordado que vivimos, ¿no?, esta indiferencia hacia los asuntos públicos por mirar solo la vida privada, tener más y más y más y consumir de manera sin límites también, pues este consumismo desbordado de las sociedades que vivimos hoy, los videojuegos, todo eso, pues finalmente todo el tiempo, la publicidad que está asociada a todo ello, pues la publicidad, el marketing y todo eso pues está llena de antivalores democráticos. Entonces, pues sí, eso contrarresta la educación formal todos los días. Los medios de comunicación que ya vemos y bueno, pues ya lo que hemos platicado antes de ver, los niños también no son nada tontos y absorben todo, entonces pues ellos ven que hay corrupción y que hay impunidad y que hay ilegalidad y que hay violencia, etcétera, pues ese es el camino que ellos van a tomar. O sea, ser muy conscientes en ese sentido, pero también, bueno, pues también ser conscientes de que pues estos riesgos están presentes y insistiría en que como docentes, como colectivo docentes y como a nivel sindical, incluso pues sería muy interesante como docentes insistiría mucho en la renovación de la relevancia de la profesión docente, pues que realmente que los maestros se pudieran convertir en líderes y pues ir a los medios de comunicación, buscar con Televisa cambio, no dejarlo todo a los liderazgos sindicales, sino pues desde abajo, ¿no? La democracia también se construye desde abajo, entonces pues si logramos generar ese tipo de conciencia colectiva docente, pues sería bien interesante. Y por lo que comentábamos ayer, ¿no?, de la relevancia de la profesión docente,
sería bien interesante que los profesores tomaran la bandera en este país respecto a estos temas, ¿no? O sea, a ver, ustedes, sociedad, todos los días me exigen que yo entregue buenos ciudadanos, ¿no? Bueno, ayúdenme, no me desayuden, ¿no? Vamos a generar una serie de regulaciones de los medios de comunicación, vamos a generar una serie de propuestas con los padres de familia, ¿no? Y llevar ahí, pues, el liderazgo de los docentes, ¿no? Finalmente, considérense uno de los sectores más ilustrados de este país, porque lo son, porque su especialidad es la educación, o sea, son más de 1 millón de personas especialistas en educación. Entonces, bueno, vean también el gran poder que pueden generar, o sea, siéntanse sujetos de derechos y ciudadanos, y pues también empezar a generar grandes cambios, ¿no? Revisión personal de nuestros valores, insistiría, porque cuando trabajamos con nuestros valores nos podemos empezar a generar, a convertir en ejemplos que irradiamos, ¿no? Si la gente nos ve congruente, si la gente nos ve consistente, nos va a respetar más. Y así se van construyendo los liderazgos más interesantes, cuando hay consistencia, cuando hay congruencia, cuando hay seriedad, cuando hay responsabilidad, pues la gente alrededor lo observa, ¿no? Y imagínense si entre los docentes pues se pudiera generar una conciencia, no lo llamaría un movimiento, sino una conciencia en el sentido de, bueno, a ver, dentro de nuestra responsabilidad social, dentro de todo el tema de la responsabilidad social, de los temas de relevancia de contemporáneos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Y también pueden existir liderazgos sobre la sustentabilidad, tema también muy importante, ¿no? La separación de la basura, de todos los temas, los derechos humanos, la democracia, los medios de comunicación, el problema de violencia comunitaria, ¿no? Pues a veces sí estamos muy cargados de trabajo, pero pues es que la ciudadanía exige compromiso, ¿no? Exige compromiso y pues sería un área de oportunidad interesantísima para renovar la relevancia de la profesión docente, interesantísimo que pudieran tener iniciativas en este sentido, ¿no? Bueno, pues por mi parte, aquí concluyo y ahí están mis datos, también mi correo. Y bueno, pues yo estoy en Multiversidad Mundo Real de Moral, a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, y antes de que, muchas gracias, y bueno, escucharlos, ¿no? Vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas, si les parece bien, por lo que no les haya quedado muy claro, o si tienen alguna réplica, por supuesto, pues para eso es la democracia, ¿verdad? Adelante. No, si tienen algún micrófono o pasamos este. ¿Sí? Se escucha, ¿no? A usted sí. Sí. Pero allá atrás, no sé. Bueno, alguien que busque alguna pregunta. Sí, maestro. Buenos días, gracias por compartirnos. Me llamó la atención más, no hay otro micrófono, muy interesante, me sirve de mucho, pero principalmente los 3 aspectos que, de acuerdo a Dewey, que contribuyen a la formación de valores, 3 ámbitos, no 3 ámbitos fundamentales. ¿Cuál de ellos considera usted, si es que tiene jerarquía, cuál de ellos considera que tiene mayor orden jerárquico? Mencionaba la educación formal, la experiencia a la que se está expuesto, y los ejemplos de vida, y un tercero, los entornos en los que crece y se desarrolla la persona. Entonces, ¿cuál cree usted que es más importante? La educación formal, profesor, porque ahí sí podemos realizar cambios, ¿no? Es decir, los alumnos, los niños y los adolescentes son como esponjitas que están recibiendo valores todo el tiempo, ¿no? Pondría más o menos al mismo nivel de educación formal que los entornos en los que se desarrollan los niños. Igualmente impactantes para ellos en su psicología, ¿no? En su formación en valoral, los dos. Pero la educación formal puede generar cambios también, pero si trabaja más allá de la escuela también, para lograr cambios en el entorno, sí tendría que ir más allá de la escuela.
tomar la palabra, pero ya después. Creo que tenemos tiempo. Sí. Tenemos tiempo. 15 minutos. Gracias. Para no darles pan, quiero ser protagonista. Me viene en ese instante, me llamó la atención en ese instante la diapositiva, porque conozco personas que nunca tuvieron acceso a la educación formal y los tomo como ejemplos, que son personas que prácticamente, no nadie es perfecto, pero son personas que las tomo como ejemplo porque respetan hasta el no pasarse en el estacionamiento, una rayita para no estorbar al otro, que permiten el paso a las demás personas, y son campesinos o repito, personas que nunca asistieron a la escuela. Muy interesante esa observación. Entonces, me parece que el entorno familiar principalmente y el de la sociedad, el ejemplo que demos, para mí es más importante que la educación formal. No estoy diciendo que no podemos hacer nada en la escuela, pero si va acompañado eso con nuestra propia vivencia, porque el valor se tiene que vivir para que impacte, y no es para que el otro lo retome, sino por convicción, por conciencia propia. Entonces me interesa su opinión, porque yo veo la otra parte. Fíjese que tiene usted razón, y muchas veces, bueno, no siempre, pero a veces hay personas muy humildes, muy respetuosas, ¿no? muy honestas, muy respetuosas, que no tuvieron el acceso a toda la escolarización. Y bueno, pues ahí sí, pues la familia que los educó, o su propia conciencia que fueron haciendo en su vida, o su propia humildad personal, ¿no? La arrogancia no es algo que ayude en los valores democráticos, ni la prepotencia, ni nada de eso, ¿no? Muy interesante esa observación. Me voy a quedar pensando. Me deja pensando. En el caso de se tendría que pensar en que viene esa persona de un contexto autoritario. Si nosotros nos ponemos a pensar en la educación que tenían a lo mejor nuestros abuelos, era totalmente autoritario. En el término democrático no había esa democracia. Sin embargo, habían esos valores. No respeto, a lo mejor. Respeto, sí, exactamente. Tal vez no hacia la autoridad, no había una transgresión, ¿no? No se desafiaba a la autoridad, pero la misma sociedad mantenía esta tónica de derechos. Entonces se supone... No, la Revolución Mexicana fue un desafío a la autoridad tremendo, ¿no? Pero también habría que ver las condiciones de vida. La mayoría de las personas no contaban con los recursos, y entonces era lo mismo irse a la bola, como se le llamaba, que quedarse a morirse de hambre. Entonces, sí. Yo coincidiría que muchas veces los medios de comunicación no nos han ayudado, ¿no? Piensen ustedes que algunos de nuestros abuelos, y en eso tienen razón, había algunas prácticas, no siempre, ¿no? No podemos generalizar, no siempre, pero sí es cierto también que estas últimas décadas, fíjense ustedes, más o menos nuestra sociedad lleva conectada a Televisa como 30 o 40 años. Aquí ustedes ven el canal 11, ¿tienen acceso? No todo el país se ve, ni el 22, o sea, los canales culturales, ¿no? Lo que sí se ve en todo el país es Televisa. Y entonces, bueno, no me dejan mentir que cualquier cafetería, cualquier sitio, pues cualquier casa tiene prendida la televisión todo el día, ¿no? Aguas con eso, ¿eh? Si lo practican, yo les llamaría a apagar la tele porque te están medio dañando a sus hijos, o cuando menos platicar con ellos para tener una mejor programación cultural, ¿no? Yo creo que eso no nos ha ayudado, profesora. Yo creo que eso no nos ha ayudado. Porque digamos que también cuando pasamos de los valores tradicionales a estos contemporáneos, con todas las confusiones además conceptuales, pues lo que ha pasado es que digamos que se liberaron muchas ataduras, digamos, morales, pero no se educó entonces cívicamente. Entonces, ¿quién educó? La tele, los videojuegos, y todo eso a nuestros niños de verdad nos los tiene muy mal, yo creo.
por ejemplo, el bullying, si bien siempre ha existido, o sea, siempre ha existido la violencia entre los niños, a los adultos, pues yo no sé si de a tal nivel como lo que vivimos hoy, ¿no? Y es que es un reflejo de lo que estamos viendo en el entorno, o el narco, ¿no? Bueno, o hasta las noticias. Incluso si tenemos las noticias, pues pura violencia, pura guerra, pura corrupción, pura impunidad. Y pues esos han sido los factores educativos de las últimas décadas en México. Yo creo que por ahí también se explica esta, ¿cómo diríamos?, anarquización de los valores de las personas. No sé cómo explicarlo, pero yo creo que eso no ha contribuido positivamente, sino negativamente, ¿no? Y entonces, expuestos a todos esos valores, los niños pues empiezan a reproducir a más amplio nivel, más hegemónicamente. Yo insistiría también, ustedes profesores, pues ya ven que también en los programas de estudio está señalado el tema de el pensamiento crítico hacia los medios de comunicación, hacia los contenidos de los medios de comunicación. Trabajar mucho con eso con los niños, mucho, y insistirles en que es más divertido salir a pasear, a andar en bicicleta y estar con los amigos que estar ahí en la televisión pegados. O sea, como buscar formas de convivencia más sanas, en ese sentido, ¿no? Creo que también eso en los programas de estudio está, pero sí buscar esas formas, o sea, inducir a los niños o promover con los niños formas más sanas de adquisición de valores, sí, criticar mucho la tele, o sea, que ellos vean que la tele pues no educa en valores democráticos, o sea, que los contraste, ¿no? El ejercicio, otro proyecto podría ser mandarlos a ver la novela y que nos digan qué contravalores democráticos se está promoviendo en la novela, ¿no? Entonces, para irle formando su pensamiento crítico respecto a eso. ¿Qué valores, no? O sea, mandar, o el fútbol, o el fútbol americano, o sea, todo eso son valores, ¿no? Entonces, sí es interesante como estrategia pedagógica también mandarlos a un proyecto en donde pues vean por unos 10 días o 5 días, no sé, lo que ustedes gusten, qué están presentando los medios, ¿no? Primero pues se les informa, ¿no? O sea, estos son los valores democráticos, esto sería contrario a los valores democráticos. Ahora ustedes vayan y evalúen una telenovela, un partido de fútbol, lo que ustedes digan, lo que sea más común. Y pues vámosle formando el pensamiento crítico respecto a eso también a los niños, de manera que ellos solitos se vayan haciendo conscientes de que, aunque sea muy hegemónico por la publicidad, pues que tengan esa conciencia de que no hay que digamos, comerse todos esos contenidos así de manera crítica, ¿no? Mucha conciencia. Y de los videojuegos igual, que revisen los videojuegos, o sea, los que estén de moda, ¿no? Por favor, o sea, igual, a ver, muchachos, vamos a ver los valores democráticos, vamos a ver los valores de la violencia, de la guerra, etcétera, y vamos a ver qué está presentando este videojuego. Sí. Doctora, me llama la atención que dice usted que no hay pérdida de valores o ausencia, que no es como lo adecuado, entonces hay crisis de valores, o podemos llamar crisis sí, o antivalores también. Yo diría que no son antivalores, sino valores de otro tipo, ¿no? O sea, las personas autoritarias sí tienen valores, pero autoritarios.